Bien, muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Un gusto tenerles con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias por estar participando en este taller de formación de coordinadores de escuelitas de predicación Langa. Espero que lo que han ido recibiendo y explorando hasta el momento esté siendo útil realmente ya para sus ministerios, también para su vida personal. Y que lo que están recibiendo, además, les dé los elementos necesarios para ir discerniendo, tomando decisiones respecto de si se proyectan como coordinadores de escuelitas. Esa es la expectativa que tenemos al respecto, ¿no? Ustedes en estos días exploraron el módulo 5 a manera de un video, y ahí fueron ustedes discerniendo, identificando los elementos de una escuelita de predicación. ¿Cómo funciona una escuelita de predicación en línea? Además, ustedes leyeron el capítulo 3 de un librito escrito por Alex Chan acerca el librito de cómo enseñar a predicar y la aplicación de los principios de cómo uno aprende a predicar. En esta tarde vamos a estar concentrados en un rol bien importante del coordinador, de la coordinadora de una escuelita, que es el presidir la escuelita. Y eso va a ser el centro sobre el cual vamos a estar aprendiendo en esta tarde. Además de esto, vamos a experimentar una escuelita. Durante la semana, como les mencioné, ustedes ya vieron una escuelita, la grabación de una escuelita, de un modelo de escuelita. Pero en esta tarde ustedes van a experimentar una escuelita. Algunos de nosotros vamos a funcionar como coordinadores y todos nosotros, todo el resto va a participar también o predicando o dando un resumen de un libro, orando la palabra. En alguna manera todos vamos a estar participando. Y eso es lo que tenemos para esta tarde. Quiero invitarles ahora a que aprestemos nuestra mente y nuestro corazón para orar la palabra, ¿sí? Y de tal manera que podamos aprovechar bien este tiempo de orar la palabra. Una vez más les recuerdo, por favor, cuiden de mantener desactivados los micrófonos la mayor parte del tiempo, a menos que se les indique lo contrario. Pero mantengan el micrófono desactivado. Para orar la palabra, vamos a escuchar la lectura de la palabra de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12. Vamos a escucharlo en la versión Reina Valera, luego en la versión de la traducción del lenguaje actual, y luego de eso voy a invitar a algunas personas, a Fernanda, a Félix y a Carlucci, que en el momento en que se les indique, activen sus micrófonos y respondan a la lectura de la palabra en los versos que se les ha asignado. Entonces, aprestemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra. Capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes,
así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Escuchar el mismo texto en otra versión, traducción del lenguaje actual. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. El trabajo de Pablo en Tesalónica. Hermanos en Cristo, ustedes saben bien que la visita que les hice no fue inútil. También saben que en la ciudad de Filipos nos insultaron y maltrataron. Pero aunque tuvimos muchas dificultades, Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia. Y cuando la anunciamos, dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia, y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como agente importante. Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Mientras les anunciábamos la buena noticia de Dios, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto, y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Saben que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos, y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Vamos a concentrarnos ahora en responder a la lectura de las Escrituras en oración. Vamos a concentrarnos en los versos 7 y 8 primero, luego en el 11 y luego en el verso 12. Brevemente yo voy a leer estos versos que en un segundito aparecerán ya en la pantalla una vez más, y a las personas que les ha sido asignado entonces van a responder en oración a esta palabra. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Padre, gracias por la delicadeza con la que me tratas. Tú eres Dios y aún así decides ser tierno y dulce conmigo. Ayúdame a tratar con esa misma delicadeza a mis hermanos, con esa misma estima y cuidado. Ayúdame también a deleitarme en el servicio, a deleitarme como cuando amamanto a mi hija, que mi corazón se llene de la misma alegría que siento cuando alimento a mi Emilia que cuando sirvo a mis hermanos. Amén.
Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Dios amoroso, mi gratitud total porque no te cansas de animarme y he sido testigo de las diversas maneras en que expresas de forma tan creativa tu consuelo. Reconozco que mi vida depende hoy de esos lazos de ánimo y consuelo de parte tuya. Que asimismo mi vida, inspirada por tu ejemplo, sea de ánimo y consuelo para los demás. Es mi clamor en esta tarde. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Gracias te doy, mi Dios, mi Padre, por haberme llamado a su reino y gloria. Permítame, pues, más que encargar a otros, que yo mismo ande cada día como es digno de ti. Amén. Amén. Muy bien, quiero dar la bienvenida y el paso a nuestro hermano Jorge Atiencia, quien nos tiene una reflexión en la palabra. Y como habíamos dicho, esta reflexión está alrededor del coordinador preside. Bienvenido, Jorge, y te escuchamos. Josué, muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanos. El coordinador preside. Jesús presidió toda su vida. Su presidir fue más que dirigir o desarrollar una agenda. Fue sobre todo abrir espacio para el acontecer de su Padre. Por esto, Pablo espera que quien presida lo haga con solicitud, dice Romanos 12:8. Solicitud sabe a disposición, diligencia, estar pendiente, estar alerta. Todo intento de monopolizar, distraer, manipular una agenda ha de ser neutralizada por la solicitud. Pablo les recuerda en el verso 1 de este capítulo que la visita a ellos no fue en vano o inútil o un fracaso, dicen las versiones. ¿Qué hizo de su visita, de su presidir, algo útil? Primero, el verso 7 anota el trato delicado. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Su presidir estuvo exento de adulación, manipulación, poderío. Fue como el trato de una madre quien considera el estado vulnerable de su hijo. El coordinador, llamemos el coordinador solícito, preside con delicadeza. Delicadeza no es cuestión de personalidad. Es la presencia del Espíritu Santo en quien preside. La delicadeza toma nota del carácter de escuelita. Todos los participantes son valiosos. Todos son aprendices. Todos son
maleables. En segundo lugar, el trato animador. En los versos 11 y 12, Pablo se expresa, saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Historiadores nos dicen que en un comienzo, cuando la gente empezó a educarse, la experiencia era casi que una tortura. El espíritu es quien infunde ánimo. Otra vez, animar no es cuestión de ADN. Por su soplo, el espíritu anima el ánima, el alma, consuela, exhorta, inspira ideales. El coordinador solícito, digamos, preside animando. Ánimo lo exige una escuelita. Sentimientos como no dar la talla, compararse, vergüenza de preguntar, desaprender, son por ratos abrumadores. El presidir animador escucha, hace eco, empatiza, pregunta, invita a sugerir, celebra, alienta el ánimo. No es como respiración boca a boca, pero sí alma a alma. Ilustremos. Saben, hermanos, registramos este grupo de coordinadores como uno de los grupos más preparados que el Langham Escuelitas ha tenido. Entre ustedes hay muchos con doctorados, hay muchos con maestrías, hay algunos académicos, hay artistas, hay líderes con un recorrido muy destacado. Ustedes que no se han aferrado a sus logros, sino se han despojado, reducido y descendido para presidir una escuelita. No es cuestión de promoción y por supuesto que no va a mejorar su hoja de vida. Es más bien la humildad del encarnado. Les anticipamos que como a Pablo, su presidir no va a ser en vano, va a ser muy útil, va a ser muy fructífero. El coordinador, repasemos, prepara la visión para su escuelita, prepara en oración por sí mismo y por sus participantes. En preparación, ordena la agenda. Si se ha preparado de esta manera, entonces está listo para presidir. Un presidir solícito tiene las expresiones de la delicadeza y del animar. La próxima semana, el coordinador promueve aprendizaje. Dios les bendiga. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, tomemos un momento de silencio
Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ubicar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hemos escuchado de la palabra de Dios a través de la exposición de Jorge. En silencio, por favor, vamos meditando. Me permito sugerir algunas preguntas para facilitar nuestra meditación sobre lo que hemos escuchado y así estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Pero preguntémonos, con la luz del Espíritu Santo que nos acompaña. ¿Estamos presidiendo con solicitud de tal manera que estamos atentos y sensibles al acontecer de Dios? ¿Cómo es que por obra del Espíritu Santo y siguiendo el modelo de Cristo, vamos a seguir progresando y caminando de un presidir de pronto con rudeza, que no considera al otro, a la otra, más bien a un presidir con delicadeza, delicadeza que viene del Espíritu? Asimismo, y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo es que nos vamos a mover desde un presidir que de pronto más bien apaga a un presidir que anima, que da vida? Vayamos tomando nota de lo que el Señor nos va hablando a través de su palabra, de tal manera que podamos crecer en nuestro ser y quehacer como coordinadores, como coordinadoras. Que su Espíritu Santo nos acompañe. Amén. Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, pasamos a otra parte, a otro segmento de nuestro encuentro hoy por la tarde, que tiene que ver con, una vez más, practicar el orar la palabra. Quiero brevemente recordarles una vez más en qué consiste esto de orar la palabra. En un momentito más, Leo nos va a dividir en grupos de 3 personas. Tenemos allí 7 minutos para orar la palabra. ¿En qué consiste orar la palabra? Como hemos dicho antes, primero, es una oración que está enfocada, concentrada en las Escrituras. Se nutre desde las Escrituras y a las Escrituras responde. Segundo, es una oración que se responde en primera persona. Es personal esta respuesta. Y por último, esta oración también es breve. Es muy, en el sentido más positivo, es económica en palabras. Concentrada en la escritura, es personal, en primera persona, y es breve. Les animo que en los grupos de 3, inmediatamente que ustedes se encuentren, se saluden brevemente y ya se distribuyan. ¿Quién va a responder a los versos 7 y 8? ¿Quién va a responder al verso 11? ¿Y quién va a responder al verso 12? Entonces tengan lista la carta de primera Tesalonicenses, capítulo 2, en los versos indicados, de tal manera que los lean y de una vez van respondiendo en oración. Entonces, Leo, por favor, envíanos a los grupos y que el Señor nos dé otro rico tiempo también de orar la palabra. Amén, muy bien. Estamos ya de regreso
Leo, ¿me confirmas cuando en efecto ya todos estamos de regreso a la sala principal, por favor? Ya estamos todos de regreso. Excelente, muchas gracias. Bien, como dijimos al inicio de nuestro encuentro, la semana que pasó, 2 días ustedes estuvieron concentrados en el módulo 5 y en el módulo 6. En unos segunditos va a aparecer una lámina en la que vamos una vez más a recordar, reforzar este tipo de aprendizajes. Vamos a revisar en cuáles son los elementos que tiene una escuelita y también algunas de las aplicaciones de los principios para aprender a orar. ¿Cómo funciona una escuelita de predicación? Y atención a estos elementos porque en unos minutitos más vamos en efecto a experimentarlos como miembros de una escuelita. Primer elemento, la oración, lo que acabamos de hacer, orar la palabra. Luego un saludo, y el saludo es parte del afecto, de cómo aprendemos. Ahora, a través de Zoom, uno puede idearse otras formas de saludar, un tipo de saludo así virtual, pero saludo y abracito al fin. Viene el elemento de la predicación y también luego el de la evaluación y finalmente el de la discusión. 5 elementos de cómo funciona una escuelita de predicación. Muy bien, vamos a la siguiente lámina y vamos a recordar una vez más los 7 principios. Los 7 principios de cómo aprendemos nosotros a predicar. Voy a pedirles, según voy viéndoles en mi pantalla, y solamente a la persona que le pida que vaya leyendo 2 de estos principios. En mi pantalla aparece primero Santiago Benavides. Por favor, Santiago, un saludo y léenos el principio 1 y el 2. 7 principios de cómo aprendemos a predicar. 1. El mensaje del predicador nace de su vida devocional. 2. El mensaje del predicador es una prolongación de su vida. Excelente, muchas gracias, Santiago. Ahora igual la tengo en mi pantalla a Lidia Amador. Quiero que por favor active su micrófono y nos ayude a leer el principio 3 y 4. Gracias, hola a todos. El tercer principio dice, a predicar se aprende predicando. Principio 4 dice, a predicar se aprende viendo a otro hacerlo. Muy bien, muchas gracias, hermana Lidia. Tengo en mi cámara a Víctor Campos, de Sucre, Bolivia. Por favor, Víctor, ayúdanos a leer el principio 5 y 6. Gracias, buenas tardes. El principio 5 dice, a predicar se aprende abriéndonos a la evaluación. El principio 6 dice, a predicar se aprende en medio de una atmósfera efectiva. Muchas gracias, Víctor. Igual tengo en mi cámara a Ezequiel de Estados Unidos. Ezequiel de Estados Unidos. Por favor, Ezequiel, ayúdanos a leer el principio 7. Buenas tardes para todos. El principio 7 es, a predicar se aprende a través de un proceso formativo de largo plazo. Excelente, muchas gracias, Ezequiel. Vamos a dejar de compartir pantalla y como les dije en la última parte de nuestro encuentro, lo que vamos a hacer es experimentar una escuelita. Les doy algunas orientaciones para el caso. Algunos de nosotros que estamos aquí presentes, se habrán fijado, tenemos un número antes de nuestros nombres. Somos facilitadores que vamos a tener el rol de coordinadores de esta simulación de escuelita que vamos a experimentar. Entonces, como coordinadores, vamos a presidir una escuela. Los coordinadores, inmediatamente que entremos ya a las salas, vamos a designar, sea o dedocráticamente o voluntariamente, quién va a predicar, quién va a darnos un resumen de un libro reciente cristiano que ha leído, y también vamos a designar quiénes van a responder en oración a la palabra. Una vez que sepamos quién va a predicar, le preguntamos a este hermano o hermana cuál es el texto bíblico que va a usar. Hemos pedido un verso, ¿sí? Entonces vamos a empezar orando este verso y respondiendo a la palabra. Se va a designar 2, de pronto 3 personas que van a responder a la palabra.
Luego de la oración viene el saludo, la predicación de 3 minutos. Luego de la predicación viene la evaluación. En la evaluación, los coordinadores van a hacer lo siguiente. Primero van a preguntarnos, ¿cómo les habló el Señor a través de esta predicación? Esa es la primera parte de la evaluación. Luego vamos a responder a otras 3 preguntas. En esta predicación, ¿cómo se refleja que hubo fidelidad al texto? Segundo, en esta predicación, ¿cómo se refleja que hubo relevancia a nuestra vida actual? Tercero, en esta predicación, ¿cómo se reflejó que hubo claridad en la comunicación? Y por último, vamos a darle a nuestro hermano o nuestra hermana algunas sugerencias de cómo puede mejorar para una siguiente vez, terminada la evaluación. Luego de la evaluación viene entonces la discusión, donde uno de ustedes va a darnos en 2 minutos un resumen del último libro o una parte de un libro cristiano que ha leído y lo beneficioso que ha sido para usted. Termina la parte esta de la discusión de un libro y finalmente el coordinador va a hacer como una simulación de una planificación de una siguiente escolita en donde se van a delegar las responsabilidades o de predicar o de la discusión y etcétera. Entonces tenemos alrededor de 11, 12 coordinadores y en unos segunditos más vamos a experimentar ya en las salas una escolita. Para este ejercicio tenemos 15 minutos. Terminados estos 15 minutos, regresamos otra vez a la sala principal. Disfruten de la experiencia y aprendamos de la experiencia. Adelante, Leo. Muy bien, bienvenidos otra vez a la sala principal. Leo, ¿me confirmas ya cuando todos han regresado, por favor? Estamos todos, Josué. Excelente, muchas gracias. A ver, espero que les haya ido muy bien en la experiencia de escuelita. Una experiencia así bien apretada, por lo menos en la sala que yo coordiné. Obviamente en 15 minutos no alcanzamos a ubicar todos los elementos de la escuelita, pero creo yo que fue una buena experiencia, una buena probadita de lo que significa una escuelita de predicación, ¿sí? Muy bien. Miren, hemos una vez más que una vez más, hemos empezado a explorar en esta tarde lo que significa presidir como coordinadores, ¿ya? Además de esto, hemos experimentado lo que significa participar en una escuelita con los elementos que ésta tiene. En las siguientes semanas, ustedes ya podrán también poner en práctica todo este tipo de elementos. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos casi por terminar el encuentro de este sábado. Le doy el paso a Alex para que nos traiga algunas noticias o indicaciones para los siguientes días. Adelante, Alex. Muy bien, Josué. Muchísimas gracias por tu presidir de tanta excelencia. Entonces, solo algunos anuncios importantes. El primero, esta semana solamente va a haber un módulo, ¿ya? Solo va a haber un módulo para realizar esta semana, que es una lectura, así que esta semana va a estar un poquito más suave para muchos que aquí andan muy ocupados. La segunda, para el próximo sábado, todos deben venir siendo capaces de dirigir una escuelita de formación de predicadores. Así que ahora lo han gozado. El próximo sábado, al azar, cualquiera de ustedes debe estar listo para dirigir una escuelita de formación de predicadores. Así que repasen el video, si quieren repasar el video cuando vieron cómo se dirige una escuelita, lean nuevamente el capítulo del libro donde está el programa de la escuelita. Céntrense mucho, por favor, en la evaluación, cuáles son las preguntas que hay que hacer para la evaluación de un sermón. Entonces, todos deben venir listos para dirigir una escuelita y eso significa que los que no predicaron hoy van a predicar en la próxima. Así que porque todos deben venir también dispuestos a traer una breve reflexión de un versículo por 3 minutos y un resumen de un libro, ¿ya? Además de eso, entonces,
listos para dirigir una reunión de la escuelita. Bueno, lo otro, bueno, felicitarles, que realmente vamos avanzando muy bien en el trabajo. Hoy día, aunque no todos nos podemos conectar los sábados, recuerda que si tienes un problema para conectarte el sábado, la grabación está disponible, ¿no? La grabación está disponible de las dos sesiones pasadas. Así que ánimo, por favor, esta semana. Estamos ya a la mitad de nuestro taller y estoy seguro que Dios nos está hablando, ministrando, abriéndonos la visión y deseando realmente comprometernos en la tarea de formación de predicadores. Bien, Josué, eso sería todo de mi parte para que puedas cerrar nuestro taller de hoy. Muy bien, oremos y con esto nos despedimos. Padre, una vez más, muchísimas gracias por este privilegio de ser capacitados para coordinar una escuelita. Pero mucho más, Señor, más que coordinar, más que presidir, muchísimas gracias por el privilegio de seguir siendo ministrados por tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, use estos encuentros y esta capacitación para que en efecto nos parezcamos mucho más a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, con diligencia a hacer las tareas que vienen de la escuelita y de este taller. Y ayúdanos también, Señor, a realizar el resto de las actividades profesionales, ministeriales, familiares que tenemos en los siguientes días. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Un bendecido fin de semana, un abrazo. Dios mediante, nos vemos el siguiente sábado. Bendiciones. Gracias a Dios. Un abrazo. Bendiciones, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bendiciones a Gracias todos. al grupo, gracias al grupo. Hasta luego. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao. Cuídense, cuídense. Chao, Rosa. Chao. Miroslava. Chao, Efraín. Chao, un gustazo. Casi te digo Rosalba. Luchito. Cambié el número. Chao, Rosalba. Bendiciones. Señor que los bendiga, hermano. A todos. Bendiciones.